Vamos a volver a hablar en detalle de lo que está sucediendo con la ley bases, con el paquete fiscal, con dos especialistas, cada uno en su área. Están con nosotros hoy Elio Del Re, presidente de ADIMRA, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina, y también Juan Martín Graña, economista, investigador del CONICET, especialista en mercado laboral. Bienvenidos a ambos. Gracias. La idea es poder hablar de dos de las propuestas más grandes que tiene, sobre todo la ley bases. Uno es el RIGI, el régimen para grandes inversiones, y la otra es la reforma laboral. Arranquemos por el RIGI, que ha estado tanto en el centro de la discusión estos últimos días. ¿Cómo lo ves, Elio? O sea, ¿de qué manera puede terminar afectando a la industria nacional? Nosotros lo que planteamos desde ADIMRA, si me permitís un minuto, Sí. es una entidad que este año cumple 120 años. O sea, ha transitado a lo largo de su historia muchas crisis. Tiene la representación de más de 20.000 empresas, 300.000 trabajadores de forma directa, 1 millón si sumamos los indirectos. Lo que nosotros entendemos que el RIGI, tal como está planteado, tal como está escrito, genera condiciones desiguales para los fabricantes nacionales frente a lo importado. Y acá, si me permiten darle un ejemplo, por ahí ayuda a entender algún tecnicismo. Nosotros decimos, una misma máquina, pensemos una máquina para extracción de petróleo que sirva para vaca muerta. Una misma máquina que se fabrique en la Argentina, a igual precio, igual calidad, que se produzca, no sé, en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, la empresa que esté inscripta en el RIGI le va a convenir comprarla de Estados Unidos, porque va a llegar a tener casi un 30 o un 40% en reducción impositiva. Claro. Digo, ahí es donde claramente nos paramos y decimos, el RIGI, como está escrito, no está contemplando a la industria nacional. Ayer hablábamos con un senador de La Libertad Avanza que nos decía, ¿vos viste las máquinas que necesitan para la industria minera? Esas máquinas no se hacen acá. Seguramente hay máquinas que no se hagan y hay máquinas que sí se hacen. Lo que decimos es, con lo que no se hace no tenemos ningún problema. ADIMRA es pro inversión. Está absolutamente convencido que tenemos que explotar los recursos naturales, pero también entendemos que el petróleo y gas, la minería, y acá hay un par de datos que pueden ser importantes. El 70% de las compras industriales del petróleo y gas son metalúrgicas. El 50% de las compras industriales de la minería son metalúrgicas. Nosotros entendemos que son palancas de desarrollo. Elio, dame un ejemplo. ¿Qué les compran? ¿Cómo? Se hace una explotación de minería. ¿Qué le compran a la industria local? Lanzas de perforación, proceso de destilación. Inmensidad de equipamiento hay, tanto para la minería y tanto para el petróleo y gas. Pero digo, más allá de eso, el RIGI hoy, como está escrito, no alcanza solamente esos dos sectores, alcanza toda la industria. Imaginemos si ponemos viene una automotriz, no sé, cualquiera tomemos, exactamente igual a la que tenemos en la Argentina. Esa automotriz que viene va a poder importar, más allá de la inversión, digo, va a poder importar por 30 años partes y piezas, sin pagar absolutamente nada, ensamblarlas, exportar los autos sin pagar nada. Digo, ¿qué va a pasar con la otra automotriz, la que está al lado, la que hizo la inversión 5 minutos antes que esté el RIGI? ¿A vos se te ocurre una forma de, a partir del cambio en algún artículo, de subsanar todas estas cuestiones, o hay que hacerla de nuevo? Va a depender de la voluntad de los legisladores, pero creo que sí se puede subsanar. Creo que contemplando la industria nacional, vuelvo en esto. Es lo que pasó con la agroindustria, digo. Una riqueza natural, la industria al lado, se desarrolló. Hoy la maquinaria agrícola argentina se exporta a más de 150 países. 150 países. La industria metalúrgica exporta a más de 150 países. Digo, estamos frente a unas posibilidades históricas. Nosotros entendemos que si esto se hace y se hace bien, la Argentina tiene algunos drivers de desarrollo muy interesantes que no lo tienen otros países. ¿Y por qué los gobernadores están en su gran mayoría apoyando, sobre todo este punto? Hace un ratito habló Ignacio Torres, gobernador de Chubut, por el PRO, diciendo
nosotros apoyamos el RIGI porque... Los de provincias mineras, sobre todo. Claro, pero, o sea, pareciera que va a impactar sobre la población de esas provincias, que algunos podrán conseguir empleos a partir de estos desarrollos, pero otros tal vez se quedan sin trabajo. Yo creo que ahí tenemos que entender que la Argentina es toda, no es un pedacito. No es el beneficio para una provincia. Acá tenemos que buscar el bien mayor. Y el bien mayor es el que nos conviene a todos los argentinos. Y cuando estamos hablando de industria, estamos hablando de trabajo. Cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de consumo. Digo, todo eso que puede ser absolutamente virtuoso, si se da de la manera que está escrito, no va a ocurrir. ¿Te parece que pasemos a reforma laboral, no? Pero igual si quieren charlar, por sí, supuesto, claro, Juan, si tenés algo para decir del RIGI, estás invitado también. Otro capítulo importante de esta ley de bases es la reforma laboral. Una reforma laboral acotada, dice el oficialismo. Es cierto que el radicalismo incluso pedía que fuera más profunda. Finalmente puede resumirse en 3 cuestiones. El periodo de prueba, que pasa de 3 meses a un periodo de prueba que va de los 6 meses hasta 1 año. También la posibilidad de la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo de indemnizaciones. Eso de todas formas tiene que ser incorporado en los convenios colectivos de trabajo. Y además la modificación de las multas. Ya no habrá multas por problemas de registración. Esto creo que son los 3 principales cambios. Juan Martín, vos me dirás si hay algún otro que me estoy perdiendo. Yo te agregaría uno más, que es el del trabajador independiente con colaboradores. Ese es un gran problema, pero de ahí no sale efectivamente el discurso homogéneo y común de todos los que votan a favor de esto es: tenemos 40% de los trabajadores en negro, no creamos trabajo en blanco desde hace muchísimos años, y si lo creamos es muy ínfimo, entonces hay que cambiar la legislación para hacerle más fácil la vida a los empresarios que de esta forma podrían animarse a contratar. ¿Esto es así? A ver, hay 2 grandes problemas en ese argumento. El primero es que las mismas personas que te dicen esto, al mismo tiempo se dan vuelta y en otro canal de televisión te dicen: el problema de la Argentina es que hace 12 años que no crecemos, no el empleo, no crecemos. Entonces uno le pregunta a esas personas, tiene el cerebro separado en 2. El problema del mercado de trabajo es la legislación, pero además, por otro lado, que nada tiene que ver, la economía no crece hace 12 años. Yo lo único que planteo es, me parece que son el mismo problema. Entonces, o sea, culpar a la legislación de que no se genera empleo es falso. Primero hay que lograr que la Argentina se estabilice y crezca de manera sustentable a lo largo de los años, y ahí, recién ahí podemos decir, acá hay grandes problemas de la legislación, que los tienen, y ahora vamos a eso. ¿Por qué digo? El contraejemplo lo tenemos acá nomás. La última vez que se generó empleo registrado, privado, en gran magnitud fue durante la recuperación después de la crisis del 2002, y el entramado legislativo era el mismo que ahora, con el agregado de que existía la doble indemnización por despido en ese momento. Entonces era, si la indemnización es el gran problema, del 2003 al 2009 era doble y no parece haber problema. Entonces me parece que hay que ordenar. Primero hay que ordenar la economía, hay que crecer, y después hay un montón de problemas específicos del mercado de trabajo que hay que resolver. Ahora, estos artículos que están en lo que quedó en la ley base, después si quieren hablamos de lo que la UCR quería agregar, ¿resuelven estos problemas, sí o no? Bueno, uno diría que no. ¿Por qué? Vos mencionabas el tema de las multas. Es un poco inverosímil plantear que si uno quiere promover la registración, que obviamente tiene sus costos, pero los tiene porque desde el Estado y desde las organizaciones sindicales se considera que el empleo registrado es de mejor calidad que el no registrado. Entonces, evidentemente es más caro, porque hay que pagar aportes, porque están las indemnizaciones, etc. Ok, si uno no pone multas, ¿cuál es el incentivo para los empresarios para registrar a los empleados? Ninguno, desaparece. Quedaría como una decisión de la ética individual. Pero en la competencia en el mercado, el que no paga tiene una ventaja sobre el que paga. Entonces, la ética del empresario va a desaparecer. Después tenés problemas con la Constitución Nacional. Por ejemplo, la protección al despido. El fondo del cese, aunque efectivamente es mejor que figure como optativo y que se meta por el convenio colectivo y por ende sean las cámaras y los sindicatos los que lo discutan, tiene un problema que normalmente no se plantea, que es, ok, las empresas que tienen problemas de rotación, de despidos, de indemnizaciones, les resuelve porque lo van pagando en cuotas. Eso es el fondo de cese. Ahora,
también implicaría que todas las pymes que no tienen problemas de rotación y de indemnizaciones tienen que pagar indemnizaciones como si fueran a despedir. Si me permitís. Espérame que terminó y ahí te dejo. En la redacción anterior ponía un tope del 8%. Entonces uno le pregunta, ¿todas las pymes nacionales están en condiciones de pagar un 8% de su masa salarial todos los meses por si las dudas quieren despedir? Eso es un problema que no está en discusión, pero mientras se deje que está a discusión del convenio colectivo, en principio no sería un gran problema. Claro. No sé si... Elio. No, digo... Tenemos un empresario acá. En el sentido que estaba comentando, nosotros cuando se comenzó a hablar de este proyecto, hicimos un estudio. Y lo primero que hicimos es medir la edad promedio del trabajador metalúrgico. Y nos da que el promedio del trabajador metalúrgico es de 14 años su antigüedad. Entonces, si nosotros empleamos, por suerte es opcional, digo, porque si nosotros empleamos esa modalidad, nos aumenta el costo del producto. Claro. Estás pagando durante 14 años la supuesta indemnización que... Claramente nos aumenta el costo del producto. Entonces, digo, por ahí hay sectores que les sirve y que lo utilicen, digo, por eso estamos de acuerdo que sea optativo. Nosotros no lo vemos como una solución para la industria metalúrgica. ¿Y lo de las multas por falta de registración? Yo creo que comparto lo que estaba exponiendo, digo, después hay un otro negocio que es el negocio de tribunales, ¿no? Con el tema de las multas. Creo que esa parte está bien que se resuelva y comprendo como lo que exponía él sobre el tema de... ¿Cómo funciona el negocio de las multas? Muchas veces hay cosas que por ahí él lo puede explicar mucho mejor que yo lo puedo explicar desde el uso, ¿no? Desde la utilización, ¿no? Muchas veces no retiran certificado de trabajo porque los abogados con eso pueden intimar algún tipo de multas. Digo, esas son cosas que no le llegan al trabajador, que no derraman, digamos, en el trabajador. Digo, esas cosas me parece que está bien. Lo otro coincido, el que hace las cosas bien, las hace bien, y el que las hace mal, las hace mal. Porque el que las hace mal tiene que ser multado, claramente. Para explicar, el fondo de cese es el empresario teniendo que ahorrar todos los años, todos los meses, un 8% del salario para eventualmente el día que despida. Distinto del día que decide despedir, se fija si tiene la plata, paga la indemnización o no. Con el agregado que hoy por hoy tranquilamente podrían contratar un seguro de despido, claro, como un seguro cualquiera, en caso de que necesiten ese dinero para pagar la indemnización, tiene una póliza de seguro. Claro, sí, lo haga cada empresa. No termino de entender por qué para muchos empresarios es súper importante este tema, pero así lo están planteando. Y te lo agrego, en parte es un gran problema, en caso que lo fuera, porque la economía argentina es una montaña rusa. Entonces, efectivamente, vos contratás a alguien y decís, bueno, porque la economía va bien, lo contrato, pero dentro de 2 años la economía se va al tacho y decís, bueno, tengo que... Pero es verdad que no conozco a ningún empresario que decida, bueno, voy a poner todos los meses en una aseguradora 8% de mi masa salarial por si algún momento tengo que despedir a alguien. ¿Quién controla que el dinero de ese fondo de cese efectivamente esté siendo ahorrado? Porque te puede pasar que te llega el momento del despido y el empresario no ahorró. Claro. Ahí se ven las discusiones que hay dentro del bloque oficialista, porque en el proyecto de la UCR de senadores se establecía que el fondo de cese era obligatorio, pero en cabeza de ANSES. Y en el proyecto de UCR de diputados, que es lo que terminan las leyes bases, el proyecto de fondo de cese es optativo por convenio colectivo, pero no establece ni el monto ni quién lo hace. La interpretación de los que vemos esto es que es un aliciente para que entre empresarios y sindicalistas formen fondos, ¿sí? Unas nuevas AFJP, pero en vez de jubilaciones, de despido, para gestionar esos fondos. Ahora, el problema es que ahí hay mucho dinero y entonces efectivamente los incentivos a que pasen cosas raras es muy alto y entonces habría que controlarlo. Por eso, en cualquier caso, debería ser mejor que lo maneje ANSES. Claro. Tengo una duda sobre el costo laboral, que es otra cosa que generalmente plantean los empresarios, que en la Argentina es muy alto el costo laboral contratar un empleado en blanco. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? La verdad que la industria metalúrgica, y acá puedo ser un poco más amplio, digo, la industria en general, la mayoría de sus trabajadores están en el sistema formal, sí. Claro, ¿no? Son, ya te digo, gente que... Pero se quejan los empresarios del costo laboral. Ahí, digo, definamos, no es lo mismo empresario que industrial,
Claro. ¿Y qué pyme? Vos decís, no me metas en esa bolsa. Bien. A ver, uno lo que pensaría con esto es, la crítica va normalmente de, el costo laboral es muy Contrato alto. 2 empleados y es como si estuviera pagando 3 por lo que tengo que pagar. Sí. Uno lo que diría es, bueno, en este contexto donde los salarios están por el piso, el costo laboral no debería ser un problema. El problema es que la política macroeconómica de Milei lo que está haciendo es abaratando el dólar. Entonces, no importa cuál sea el costo laboral, siempre te va a terminar siendo más caro que otros países. Ahora desregulan las importaciones, entonces te agregan competencia. Entonces, lo del costo laboral hay que verlo. Esto viene hace rato, no de ahora. Claro. Ahora, cuando vos ves Argentina en comparación con América Latina, Argentina tiene de las legislaciones laborales más progresivas, donde mayores costos laborales hay, no salariales, aportes y demás, y sin embargo Argentina, inclusive en esta crisis de 12 años, no se destaca del resto de América Latina por tener una informalidad altísima. Es de los que menos tienen. O sea que en otros países con costo laboral menor y menos protecciones y menos regulaciones. No implica más empleo en blanco. No, porque esto tiene que ver, el nivel de informalidad, el nivel de no registro, tiene mucho que ver con el costo laboral, en una decisión muy coyuntural, pero también tiene que ver con el nivel de desarrollo, el tipo de sectores con el que te manejas, porque obviamente en la industria manufacturera los sindicatos son más fuertes, la registración y la fiscalización del Ministerio de Trabajo es mucho más fácil. Ahora, en sectores donde los establecimientos son chiquitos, el comercio, etcétera, es más difícil eso, entonces se abre más a este juego. Entonces, me parece que hay que dar las discusiones más parcializadas. Hay que recuperar el crecimiento para que el mercado de trabajo empiece a funcionar mejor. Hay que discutir las legislaciones, eso estamos de acuerdo. El tema de las multas tiene problemas en sí mismo, porque se solapan, etcétera. Me parece que la solución de sacarlas todas no es una solución, es meterte un problema adicional. Después hay discusiones particulares para llevarte a las otras cosas de la reforma. Por ejemplo, esto de que el gobierno dice que es algo bueno, que es la doble indemnización, o la indemnización agravada por el despido arbitrario. Esto es, a vos te agarran, sos el delegado de planta y te echo por ser el delegado de planta. Y dicen, no, bueno, ahora estamos haciendo una indemnización agravada. Pero eso es falso. Antes estabas obligado a restituirlo. Claro. Si vos ibas a la justicia, reclamabas y te daban la razón, tenías que volver a tu puesto. Ahora lo que hace el gobierno es no solo no tenés que volver, simplemente te pagan doble indemnización, pero además la carga de la prueba para decir que fuiste sujeto de un despido discriminatorio, la tenés que aportar vos. Entonces, te venden algo que no es. Y un último comentario antes de las preguntas. Para mí, una de las cosas peores que tiene esta reforma es esta habilitación del trabajador independiente con colaboradores. A tal punto es una puerta gigante al fraude laboral que el mismo artículo cortito abajo dice cuidado con no hacer fraude laboral con esta ley. ¿Por qué? Porque esto implica que cualquier persona junta a 5 más bajo el régimen de monotributo y somos todos una empresa, pero nadie registra a nadie, nadie tiene derecho a reclamar ningún derecho. Unidades de 6 personas. De 6 personas. Ni vacaciones, ni indemnización, ni salario mínimo, ni nada. Ok, sos monotributista. Pero al mismo tiempo, esta reforma habilita la tercerización, sin límites. Entonces agarra una empresa grande de 200 empleados, aumenta la producción y empiezo a contratar, subcontrato, empresitas de 6 personas bajo el régimen de trabajador independiente con colaboradores. Y mágicamente me estoy generando unidades de producción de 6 empleados sin derechos laborales de ningún tipo, sin costo, completamente escindidos porque ya no hay solidaridad en la responsabilidad entre la contratista y la contratante. Entonces, lo que están haciendo en el fondo, esta discusión es, ellos plantean, queremos eliminar o combatir el trabajo informal. Y lo que están haciendo es legalizar el trabajo informal, pero en las condiciones de trabajo del trabajo informal. O sea que no se va a generar por esta reforma más trabajo registrado. No, salvo que empiecen a decir que eso es trabajo registrado, claro, pero las condiciones siguen siendo distintas, porque el problema del trabajo informal es que cobran menos, que no tienen derecho. No trabajo registrado de calidad, ¿no? Exacto. Okay. Claro. Entonces vamos a tener que empezar a hacer esa diferencia en el término Fue la discusión con el macrismo, cuando muchos trabajadores registrados se convirtieron en monotributistas. Exacto, y ellos decían, subió el trabajo privado registrado, pero eran monotributistas. Claro. Que es la definición de, en su mayoría, porque hay trabajo independiente, real, y ese me parece que es uno de los puntos que hay que discutir en la legislación, que es el trabajo independiente en la Argentina. En este momento, con el freelancer y demás, hay un lugar gris que la legislación tiene que modificar. Ahora, todo lo demás que se habla de modernización, de las escalas, de los tipos de contrato, de la necesidad de formación permanente, todo eso se tiene que discutir en el convenio colectivo. Y entonces acá están tratando de sacar todo, y para mí la lectura política respecto a por qué lo hacen ahora, en el medio de una crisis donde no se va a generar empleo porque estás en una crisis,
es justamente que el capital avance sobre las condiciones de trabajo de manera de que se consolide este piso estructural en el que estamos. Baje el salario por la devaluación y la inflación, bueno, ahora te cambio las condiciones de negociación y entonces te quedás ahí abajo. Claro. Yo creo que igual esto se construye mucho mejor con más mercado, con más trabajo, no con menos trabajo. No, claro. Cuando tengamos más trabajo, todas esas cosas empiezan a arreglarse. Digo, porque, y creo que eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en una Argentina donde haya más trabajo. Y ahí vuelvo al RIGI, digo. El RIGI creo que nos va a traer menos trabajo, así como el Trasquito. Ahora, si lo bonificamos, si lo trabajamos de una manera mucho más inteligente y mucho más proactiva para una Argentina, creo que nos puede ayudar hasta arreglar estos problemas que estamos hablando. Lo que pasa es que lo grave o lo importante del RIGI es que es un régimen que no se puede tocar por 30 años. Entonces, si nos equivocamos en eso, no solo estamos condenados ahora, condenamos a las próximas generaciones. Estamos condenando, sí, claro, estamos condenando a las próximas generaciones y a los próximos presidentes de la Argentina. Porque las recaudaciones que se dejan de percibir en el futuro van a ser propias del RIGI. Los recursos naturales que tiene la Argentina, petróleo y gas, minería, litio, cobre, digo, todo eso la Argentina no recibiría nada. Estamos condenando el futuro de los próximos dirigentes de la Argentina también. Gracias, Celio. Muchísimas gracias. Juan Martín, gracias, súper interesante. Gracias por invitar. Vamos a compartir con ustedes el detalle.